Mira, tenemos que hablar de un tema muy interesante y que también nos incluye a todos. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Población y aunque usted no lo crea, pues este planeta está muy sobrepoblado. Es decir, que hemos crecido en cuanto a número de habitantes para este globo terráqueo y para que, bueno, pues en cada continente somos más y más y más. Quiero comentarle a usted que hay una gran preocupación a nivel mundial. Mire, así como nos vemos, ahí vemos, ahora vamos a tocar esta tabla sobre cuestiones de entidad federativa, pero le quiero decir que a nivel global, bueno, pues los retos son bastantes y para México no es menos también este tipo de retos que nos presenta. Le quiero decir a usted que en muchos países no se ha cuidado la natalidad. Y esto habla de que usted se acordará que hace en los años 40, 50 o hasta antes, bueno, pues las familias tenían 12, 15 y hasta 19 o 20 hijos, ¿no? Empezaban a una edad muy pequeña a procrear y pues por eso hicieron las grandes familias, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, pues usted sabe que ya pues las mismas necesidades obligaban a que fuéramos teniendo menos hijos. Países como China, por ejemplo, que es el país más poblado del mundo, bueno, pues tuvieron que realizar una ley para nada más tener determinado número de hijos, porque hay que decirlo, lo que es China y la India son los países más sobrepoblados del globo terráqueo, de nuestro planeta, ¿no? Así como también hay países que están con la necesidad de incrementar el número de población joven, porque muchos ya son adultos mayores y no han podido tener una población estable. Bueno, aquí mire, nos vamos a despreocupar, que es como si fuera la calca de lo que vamos a platicar en nuestro país. Bueno, pues quiero decirle a usted que nuestro México, de acuerdo al censo que se realizó en el 2020, ya sabe que se hacen cada 10 años este tipo de censos, ahí nos presenta, mire, este tipo de panoramas. Aquí podemos ver que la Ciudad de México, el Estado de México, lo que es también el Estado de Jalisco, Veracruz y Puebla son los 5 estados del país que tienen el mayor número de población. Le siguen Guanajuato, Nuevo León y ¿qué cree? Estamos en la 8ª posición Chiapas, ¿no? Y vienen luego otros estados, vamos a ver los menos poblados, que están en la última línea y que corresponden, por ejemplo, a estados como Nayarit, por ejemplo, hasta el último, mi querido productor, gracias. Mire, está Colima, está Baja California y fíjense que hace 3 años que fuimos a Los Cabos, nos decían que allá hasta daban terrenos para que la gente se fuera a vivir, ¿no? Pero bueno, está el último lugar en población es Colima, le sigue Baja California, Campeche, Nayarit y Tlaxcala. Son los últimos estados que son menos poblados. Ahora, si nos vamos a la cantidad total de habitantes, pues ya estamos, de acuerdo al último censo, en 126 millones 14 mil 24 habitantes, de acuerdo a ese censo. Pero miren, vamos a salir un poquito de los números y le quiero comentar lo que nos da a conocer el INEGI, que es otro. Estos son datos de CONAPO, los que está usted viendo, y aparte lo que es el INEGI, que también hace este tipo de censos y nos da 10 puntos muy importantes. Fíjese usted que el de total de la población, 64 millones 540 mil 634 personas son mujeres y corresponden al 51,2% de nuestro país. Obviamente el resto, el 48,8% son hombres, mientras que la edad mediana de la población es de 29 años, o sea, tenemos una población estándar de 29 años. El Estado de México es el estado con más habitantes, con 16.992.418, y Colima, la de menor número, con 731.391 habitantes. Colima, si usted no me apura tanto, en todo el estado es algo así como lo que tenemos en Tapachula, ahora con su población flotante migrante, algo así, ¿no? Imagínense, Tapachula, un solo municipio de Chiapas, pudiera estar equiparado con la población en general de Colima.
por el tamaño del estado, ¿no? Bueno, Chiapas es la entidad más joven, es decir, le había dicho que la edad promedio a nivel nacional es de 29. Bueno, en Chiapas tenemos una edad promedio de 24 años y la Ciudad de México es la entidad más envejecida con 35 años de edad en promedio. Existen más de 35 millones de viviendas particulares habitadas, cada una con 3.6 habitantes en promedio, es decir, que en un hogar estándar viven casi 4 personas. Y sí, digo, hay gente que tiene papá, mamá y 2 hijos, ¿no? Habrá quien tenga papá, mamá y un hijo, o papá y mamá y no vivan con hijos todavía, pero también hay aquellas familias que es papá, mamá, 3, 4, 5 y súmele más, ¿no? Hasta el abuelito y hasta los tíos llegan a vivir. Y digo, ahorita recordamos esa novela de una familia de 10, ¿no? Una serie que está ahí pasando. Bueno, de la población total, el 2% se autorreconoce como afromexicana o afrodescendiente. Imagínense, también es un dato muy importante. Esto de acuerdo al censo 2020. Vamos a ver cómo cambia al censo 2030, donde todo este cúmulo de migración va a influir en mucho. Pero bueno, de la población de 3 años y más, el 6.1% es hablante de lengua indígena, que es un buen número. El porcentaje de población que declaró estar afiliada a los servicios de salud aumentó a 64.6% en 2010 al 73.5% en 2020. Más personas tienen mayor número de seguridad social. Pues obviamente, pues al crecer la población, pues tienen que trabajar y se afilian, ¿no? También es muy importante este dato. Fíjese que la tasa de analfabetismo se redujo, punto importante, de 4% a 4% en 2020. El grado promedio de escolaridad creció a 9.7 en 2020. Promedio. Bueno, veremos qué pasa. Y en total, el 16.5% de la población total tiene alguna limitación en la actividad cotidiana, tiene alguna discapacidad o algún problema o condición mental. Esos son los datos más importantes que reporta tanto la CONAPO como el INEGI. Pero mire, aquí el reto es de usted y de un servidor como sociedad. A ver, yo le he dicho a usted que si usted, sobre todo en los estados más pobres, se da, y en las comunidades rurales, se da aquella de que pues procrean hijos sin ningún tipo de planeación, es decir, tienen hijos a lo que va. En parte, fíjese, ha sido corresponsable el gobierno. Se acordará aquellos años, 3, 4 sexenios a la fecha, que las familias con mayor número de hijos les daban apoyos en alimentación, beca, vayas a usted. Pues ¿qué decían antes las familias? Ah, caray, si tengo 1 o 2 hijos no me dan nada, pero si tengo 3, 4 y hasta más, pues me dan apoyo, el gobierno me apoya. Pues sí, el problema fue, se creó esa mentalidad errónea, pero la gente dice, pues si están dando recursos para las familias grandes, pues crea una familia grande, ¿no? Pero no es así, porque usted tiene que darle no solamente calidad a sus hijos, en todos los sentidos. ¿Qué pasa cuando nos faltan los alimentos? Que nos quedamos sin trabajo, por ejemplo. O que usted tiene trabajo, pero que tiene 3 meses que no le han pagado, que ocurrió mucho con la pandemia. Híjole, los chamacos piden, ¿eh? Los chamacos comen. Pero teníamos que hacer un esfuerzo, o tenemos que hacer un esfuerzo para darle de comer a todos. Aunque sea frijolitos y sopita, pero se tiene que comer. Y luego viene, papá, necesito tenis para la escuela, necesito libretas, y haga la cuenta de 5 o 6 chamacos. Híjole, papá ya revienta. Obviamente la mamá tal vez pudiera trabajar con un subempleo, lavando ropa, yendo a hacer el aseo o algo así, pero ¿a poco no le ha tocado que hasta esas señoras llevan a su niño y ahí los ponen ahí sentaditos? No te muevas, voy a hacer el aseo, voy a lavar. O a veces hasta los llevan cargando porque son bebés.
y se les dificulta mucho a las señoras encontrar trabajo porque no quieren, la gente no quiere niños, ¿no? Entonces se carga mucho el papá. Ahora, ¿qué pasa cuando el papá evade responsabilidades y la mamá se queda con todo el paquete? Entonces, mire, hay muchos problemas. Ahora, ¿qué está pasando en las grandes urbes? Ya no hay vivienda, ni siquiera para rentar. Y si la encuentra usted muy cara. Falta agua, porque cada vez somos más, y el consumo, y eso que ya hablamos de cómo se desperdicia, pero el consumo, si fuera el consumo ideal, híjole, pues, mire, aún así nos hace falta. Vienen empleos, escuelas, vea por qué las aulas tienen hasta 30, 40 chamacos en un aula, porque ya no hay, pero la población sigue creciendo. El número de salones no crece, pero sí el número de estudiantes. Y así usted verá. Ahora, ¿qué hacemos con los alimentos? Mucha gente está dejando el campo porque ya no les da el campo, ya no les da recursos. Y le repito, es la población rural la que muchas veces procrea más. ¿Y qué pasaba antes con el reparto de tierra? Ah, mira, hijo, de aquí hasta donde se ve, esos son los terrenos que tenemos. Sí, pero se fueron multiplicando, ¿no? El bisabuelo le dio al abuelo y a sus hermanos, el abuelo ya le dio al papá y a los hermanos, y el nieto ya nada más le tocó un cachito del pastel. Y ahí va a ser su casita y seguramente va a tener hijos o tiene hijos. Ya no se va a poder dividir en un terreno tanto. Entonces, eso también ha sido un motivo de preocupación. Pero moraleja, mire, vienen las nuevas generaciones, son jóvenes y tienen derecho a hacer un hogar, a hacer una familia. Hay que tener la conciencia de cuántos hijos podemos sostener, de cuántos hijos podemos atender y cuáles son nuestras posibilidades de vida. De verdad, yo veo como un acto irresponsable que familias de bajos recursos económicos no se cuiden. Señores, ya existen métodos anticonceptivos. Claro que también sigue en nuestra mente la idea machista de que no, quiero hijos. Sí, pero también contrae responsabilidades, ¿no? Y entonces habrá que ser muy cuidadoso en la manera en que vamos o estamos creciendo en este planeta. Ya hay ciudades muy saturadas, que ya mire, se encimaron ciudades tras ciudades. El Estado de México y la Ciudad de México tenían cada quien sus áreas. Ahorita crecieron tanto que están juntas, ya no se sabe cuál es cuál. Y lo mismo está pasando con Puebla, con Jalisco, bueno, en Guadalajara, en Monterrey, hablo de ciudades. En estados donde está creciendo la población. Y si le agregamos que mucha gente del medio rural va para las zonas urbanas en búsqueda de mejoras. ¿Se acuerdan de aquella película de Héctor Suárez? Donde llega el pobre campesino, que por cierto era de Tlaxcala, llegaba a la Ciudad de México y pues lo maltrataban, no conseguía trabajo, no podía comer, pues tuvo que sacar astucia y mucha dinámica para poder hacer lo suyo. Y de ahí viene el mil usos, ¿no? Entonces, mire, se está sobrepoblando el planeta. Hay lugares que ya no son habitables. Los desiertos, por ejemplo, ya no. O sea, ahí no producen, no hay agua, no hay nada, no son habitables. Estamos llenando las ciudades de basura. Cada complejo de ciudad lleva sus desechos. Ya son toneladas y toneladas. Y ahora, ¿dónde se produce más basura? ¿Dónde se va a tirar? Se requiere de más terreno. Y al requerirse de más terrenos, ¿a dónde va a extenderse la población? No sé usted si ha visto la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Empezó siendo, ya sabe usted que está entre montañas. Bueno, lo que es la zona, digamos, lo que es la zona plana, lo que es el valle,
pues fue creciendo tanto que ahora ya habitan en las montañas, o que hemos visto reportes en el Estado de México donde viven y cuando vienen los deslaves se llevan casas y colonias enteras. Entonces mire, sí estamos sobrepoblando este planeta. Insisto, las nuevas generaciones, por ahí, fíjese que hemos leído un poquito acerca de las nuevas formas de pensar de los jóvenes. Ya los jóvenes ya no quieren hijos, como que están viendo el planeta muy extraño, o porque no quieren responsabilidades, pero eso puede en algún momento, como que la balanza ponerla bien, porque ahorita estamos así sobrepoblados, va a llegar un momento en que tengamos que igualarla y no llegar a esos extremos donde, insisto, gobiernos como el de China te dejan tener solamente un hijo, y cuidado tengas dos, porque hasta la cárcel y el niño pasa bueno, es una situación muy compleja. Entonces, señores, no hagamos de este planeta, no lo sobrepoblemos. Ahí vamos, ya no alcanza para mucho. Y la contaminación ya ni se lo digo, ¿no? 9 de la mañana con 25 minutos, mi querido productor, ahí dejamos el comentario.